La batalla definitiva entre Nueva York contra Miami. Estamos viviendo momentos bien interesantes donde vemos cómo empieza a cambiar la geografía de las grandes capitales, de las principales ciudades, donde se empieza a controlar todo este tema político, todo este tema económico. Ahora con esta nueva llegada de la tecnología que es tan importante y que está teniendo tanto peso en el mundo en que estamos viviendo. Y Miami está siendo un jugador sumamente interesante y obviamente Nueva York pues, es la capital per se del sistema financiero mundial, es una de las capitales. Y aquí vamos a empezar a comparar una contra otra con todo lo que está pasando. Nueva York, como sabemos, es una ciudad que tiene muchísimos años, realmente se ha mantenido como cúpula financiera. Tenemos a Wall Street, donde se maneja pues, todo este tema de la bolsa, todo el sistema financiero. A nivel global, aunque sea parte de Estados Unidos, se volvió una capital financiera global. Y sigue siendo, obviamente Nueva York es muy importante, pero están pasando varias cosas que están disminuyendo, digamos, su importancia y están haciendo que los grandes jugadores estén mirando hacia otro lado. En primer lugar, tenemos el tema de impuestos. El tema de impuestos es un tema que ha sido muy relevante en los últimos años. Relevante porque dentro de Estados Unidos, cada estado decide cómo manejar ciertos impuestos. Por ejemplo, en Miami, en la Florida, no pagamos el impuesto local y no pagamos el impuesto estatal, solamente pagamos el impuesto federal. En el caso de Nueva York, pues sí se pagan esos impuestos. Si vemos y analizamos muy bien estas tres partidas, nos damos cuenta que el neoyorquino paga más de un 10% más que lo que paga los residentes del estado de la Florida. Eso para los neoyorquinos, pues sí les llama la atención, obviamente pagar menos impuestos. Por lo tanto, a raíz de la pandemia, empezó a haber una migración muy importante por parte de todos estos estados, como es Nueva York, como es Illinois, que son estados caros, que son estados que han sido, digamos, que ya son estados viejos y que vienen arrastrando mucho, a otros estados que son, digamos, más, vamos a ponerle, no es la palabra correcta, pero que son estados más jóvenes, son estados mucho más ágiles y que viene siendo también el estado de Texas y el estado de Florida, que son los dos estados que, si analizamos muy bien el crecimiento que hay a nivel Estados Unidos, pues son los estados que más están creciendo, además donde hay mucha más migración de otros estados. Digamos, hay estados como el estado de la California que está perdiendo muchísimos residentes, también el estado de Nueva York. Por lo tanto, vemos que hay un cambio en la importancia de los estados que tienen en la Unión Americana. Otro de los puntos bien importantes que debemos de considerar es el tema político. Evidentemente, pues, llegan los gobernantes, traen sus ideas, hay campañas y quien elige pues son los residentes del estado. Y hoy en Nueva York ganó un alcalde que viene con nuevas ideas, pero es un alcalde que para los grandes capitales muchas veces no es lo que esperaban. Les da, en primer lugar, alguno podría decir que no están de acuerdo con sus ideas, otros no están de acuerdo con lo que representa. Este tipo de situaciones hacen y están haciendo que muchos residentes de Nueva York, muchas empresas de Nueva York estén contemplando la idea de moverse a otros estados. Y uno de los estados más importantes pues viene siendo la Florida y por lo tanto, por lo que está representando la ciudad de Miami, pues Miami. Aquí vemos dos puntos bien importantes, cómo la ciudad de Miami está de alguna manera atrayendo a empresas de otros estados, empresas importantes, empresas del sector financiero, empresas del sector de tecnología, empresas de servicios, y eso está haciendo que Miami, a pesar de toda la situación que podemos estar viviendo a nivel mundial, Miami se encuentra en un buen momento. Un buen momento para verlo desde muchos puntos de vista. En primer lugar, hay una concentración de capitales ahora que está llegando todos estos jugadores del interior de los Estados Unidos, pero también tenemos todos los jugadores que vienen de Latinoamérica. Grandes capitales están saliendo de muchos países de Latinoamérica y podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de México, podemos hablar inclusive de otros países, pero esos son los tres principales países que están buscando
cómo proteger su patrimonio, cómo diversificar. Y obviamente estamos viendo al americano dentro del neoyorquino, obviamente la gente de Chicago también, mismo California está moviéndose también, grandes empresas y personas. Y eso está siendo un momento bien interesante para nosotros que estamos hablando de real estate. En primer lugar, vemos cómo si nosotros compramos una propiedad, que déjenme decirles que quien compra preconstrucción son los latinos. Son el mercado, digamos, que les menciono, de Brasil, el mercado de Argentina, el mercado de Colombia, el mercado de México, entre otros países. Nos gusta comprar la preconstrucción, nos gusta pagar un enganche con el tiempo y eventualmente obtener un financiamiento. Eso nos da la posibilidad de hacernos una propiedad que está en dólares, que está en un mercado activo y que está hoy por hoy con los grandes jugadores, puesto que tenemos desarrolladores impresionantes, arquitectos de primer nivel, tenemos también amenidades espectaculares, marcas que están ahora cobijando estos proyectos, y eso hace que las inversiones sean muy interesantes. ¿Y qué pasa? Luego, ¿quién nos va a rentar esas propiedades en caso de que sea una inversión? Pues nos los van a rentar los americanos. Los americanos hoy por hoy les gusta rentar propiedades y tienen un capital económico que permite pagar las rentas que se necesitan para poder cubrir los servicios que tienen una inversión como esta. ¿Cuáles son estos servicios? La hipoteca, el predial, el seguro y el mantenimiento. Entonces, si nosotros sumamos estos 4 conceptos, pues nos va a dar un monto. Y si nosotros tenemos un financiamiento razonable, a mí me gusta mucho hablar del 50%, con toda seguridad nuestra renta va a cubrir nuestros gastos. Y de eso se trata. Pero aquí lo interesante, donde está la belleza, son 2 cosas. En primer lugar, nuestro inquilino va a pagar nuestra propiedad, puesto que con el dinero que nos paga de renta vamos a pagar los gastos y la hipoteca. Por lo tanto, nosotros vamos a estar nada más, digamos, observando cómo nuestra inversión sube. Pero además tiene la plusvalía. Hoy por hoy, un buen proyecto en Miami puede llevar una plusvalía del 10% anual. Pero ¿dónde está el secreto? Y aquí en estos pequeños detalles es donde está la diferencia. La diferencia es que estamos apalancados al 50%. ¿Qué quiere decir? Que si yo, vamos a pensar, comprar una propiedad de $1 millón, mi 50% son $500,000. Pero si yo tengo una plusvalía del 10%, son $100,000. $100,000 equivale al 20% de mi inversión. Entonces ya estamos hablando de rendimientos de doble dígito. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Hoy por hoy, el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. Pero el día de mañana no sé si va a ser sostenible, cuando menos para nosotros como mexicanos, mantener un tipo de cambio estable. El día de mañana fácilmente puede llegar a los 20, 21, 22. Pero si nosotros invertimos con un dólar que está a 18, estamos protegiendo nuestro capital. Entonces hay muchos factores que debemos de considerar que son favorables para una inversión en real estate hoy por hoy en Miami. Así que hay que analizarlo a detalle, y yo sí les voy a decir una cosa: no todos los proyectos considero que tengan, digamos, el resultado que estamos buscando. Tenemos que analizar muy bien y a lupa la ubicación, el desarrollador, el proyecto, si tiene una marca, cuál es el mercado que está detrás para ese proyecto. Hay muchas cosas que debemos de analizar, también el financiamiento, la tasa de interés, el enganche. Para eso estamos nosotros. Y no creamos que nos las sabemos todas. Aprovechen el conocimiento que nosotros tenemos, no porque seamos más inteligentes, simplemente porque llevamos 25 años y también simplemente porque lo desayunamos, lo comemos y lo cenamos. Así que denle clic aquí al enlace que aparece en este video y hablemos de estas opciones que, créanme, están sumamente interesantes.